Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Creepypastas no tan conocidos, en su especial del mes del terror, esperando que sea de su agrado. Sin más, no quiero interrumpir para comenzar de una vez con las historias de terror. Recuerden comentar y puntuar el video, y no se olviden de Terror Extra porque estará buenísimo. Comenzamos. Hola de nuevo amigos, tras casi un mes de ausencia estamos reunidos en un capítulo más. Esperamos que estén disfrutando del mes del terror, pero no quiero decir la misma mierda que Diefuan. Recuerden que las redes sociales del canal estarán en la descripción. Y bueno, no los aburro más con esto porque ya sé que quieren historias. Comenzamos. Rejillas. Si hay algo en este mundo que me resulte desagradable, que me aterre, son las piletas de natación. Es decir, no se trata de que tenga nada en contra de ese deporte. De hecho, siempre me había destacado por mi destreza y mi delicadeza en el agua desde que era pequeña. El problema reside muy por debajo de la superficie, en aquellas zonas en las que uno no hace pie, no palpa el fondo y se depende de la resistencia propia para mantenerse a flote. Se me dificulta concebir que esté contando esto públicamente, más es mi temor interno mejor guardado, e irracional de todos, y hay puesto que difiere notablemente con lo que supongo, se venían imaginando. Se trata de ese casi siempre pequeño agujero negro con franjas metálicas o plásticas que suele denominarse rejilla. Su nombre simplemente me produce escalofríos. Desde que me he hecho mayor mi temor ha ido creciendo a pesar de los años, aumentando mi paranoia y los recuerdos de aquella experiencia. Sucedió hace 6 años. En ese entonces mi mente de Cooper estaba diariamente corrompida por pensamientos engañosos y malas pasadas a causa de una mente alimentada a base de filmografía gore y thrillers. Resultaba que cada viernes por la tarde concurría a un club deportivo cerca de casa, lo cual me quedaba muy cómodo y ayudaba a distraerme de la rutina, aunque sea por una hora. Pero todo fue diferente aquella tarde de octubre. Se acercaban las competencias anuales del club en las que participarían deportistas de todas partes de la ciudad. Ese año me había propuesto competir por primera vez, por lo que debía prepararme física y mentalmente. Fue por eso que decidí pedirle permiso a mi tío para permanecer hasta tarde dentro de la piscina, aun cuando ya no quedara nadie para vigilarla. Por fortuna, mi tío era el director del club, y gracias a eso yo solía recibir algunos beneficios muy satisfactorios, tales como una cuota mensual más reducida o acceso a distintos lugares del edificio y canchas en horarios de entrenamiento. Sin embargo, aquella vez fue diferente. Él se negó rotundamente a mi petición con la rapidez de un rayo y desvió el tema pidiéndome el carnet de socia, aunque lo que ocurrió a continuación fue aún más extraño. Cuando subí la cabeza para entregarle la credencial, mis ojos se posaron sobre un montón de prendas sucias descuidadamente arrojadas en un cubo de basura a lo lejos de la recepción. No se parecían nada a los uniformes, ni compartían el símbolo del club. Luego miré a mi tío. Tenía el semblante pálido y rígido, de mirada ausente, como si mi pedido le hubiese traído recuerdos sepultados en vastedad de su memoria, de esos que son mejores mantener bajo tierra, por bienestar propio. Supongo que debió haber percibido que lo observaba, porque depositó bruscamente el rectángulo plástico sobre el escritorio y me ordenó que me marchara. Cuando estuve a escasos centímetros de la salida, había dicho algo que quedaría grabado por siempre en mi ser. Que el agua se presente transparente ante tus ojos, no quiere decir que nunca haya sido turbia. Recuerdo haberme marchado de aquel lugar con lentitud, para darle tiempo a mi mente para reflexionar qué había sido aquella escena, deteniéndome en seco en medio de la acera porque sabía que no podría continuar mi rutina, hasta que no averiguara qué había hecho que mi tío reaccionara de ese modo. Pero por lo pronto, lo primero, necesitaba conseguir mi primer objetivo, y así fue. Un martes después me encontraba convenciendo al asistente novato de mi tío de que yo había llamado anteriormente anunciando un cambio de horario y día de entrenamiento. Sin embargo, era inusual que él no se encontrara en la recepción como de costumbre. Mi tarea resultaría más sencilla entonces. Conseguí introducirme en la pileta sin ningún temor a ser reconocida. Las horas pasaron y finalmente se oyó el último timbre de salida, expulsando a las personas mientras yo aguardaba los últimos segundos bajo el agua, tomada de los dos extremos de uno de los vértices del piletón. Ahora dispondría de 2 o 3 horas para practicar a mi agrado, sola y con todo el espacio para mí. Comencé a desplazarme a lo largo.
Se me hizo extraño que a medida que iba y venía la temperatura cambiaba, siendo notablemente más caliente en la parte honda y disminuyendo en lo más bajo. No habían transcurrido unos cuantos minutos cuando toqué un borde de cemento y me dispuse a mirar mi cronómetro, cuando comprobé con espanto la envolvente oscuridad que me rodeaba. Las luces se habían ido, las habían apagado, se suponía que no cerraban hasta que las canchas de tenis terminaran sus partidas. Estaba sola y no les había dicho a mis padres a dónde me dirigía. Un cartel de salida se vislumbraba a lo lejos, cuya luz se encontraba reflejándose en la quietud del agua. Necesitaba alcanzar el otro lado con urgencia, antes que ya no quedara nadie en el edificio entero. Mi respiración incrementó de intensidad. ¿Y si realmente ya estaba sola? ¿Y si me viese obligada a pasar la noche aquí? Un sónico interrumpió el hilo de mis pensamientos. Algo se había movido en el agua. Empecé a hiperventilar descontroladamente, y después ese ruido se repitió una y otra vez. Un pequeño chapoteo provenía de algo no muy lejano a mí. Que el agua se presente transparente ante tus ojos no quiere decir que nunca haya sido turbia. La frase no pudo manifestarse en peor momento. Con los músculos contraídos como rocas, agudicé la vista tanto como me fue posible. Allí estaba. Una sombra resaltaba por su negrura entre toda la oscuridad. Se elevaba lentamente hasta la superficie. En ese instante sentí que estar sola hubiese sido el menor de mis problemas. La figura rodeó rápidamente el perímetro en mi dirección. Nadé hacia la salida sin dudar un segundo y de un brinco salí del agua. Mala idea, el espectro había llegado primero y me tomaba de los brazos empujándome nuevamente a la piscina. Pero antes de caer, la luz del cartel había iluminado un rostro humano joven, una muchacha de ojos coléricos y enfermizos. Caímos dentro. Luché por zafarme de sus fuertes manos que me jalaban hacia lo profundo, aumentando insoportablemente la temperatura. Experimentaba el terror en estado puro. De pronto, sentí esa cosa que intentaba matarme, transformarse en algo aún más horrendo. Lo que habían sido sus manos habían desaparecido, dando lugar a una serie de extremidades puntiagudas que me rasguñaron una pierna cuando conseguí patearla y zafarme. Asomé a la superficie a respirar un par de veces, cuando aquello cambió de intención. Ahora me había tomado de los pies, e introdujo uno de ellos en algo redondo al fondo. La rejilla de vaciado. Supe que no sobreviviría, la cosa me retenía de los hombros, asegurándose que no fuera a ningún lado. Cuando ya no pude debatirme, las luces se encendieron, revelando mis manos enredadas entre las prendas de una figura esquelética de la que asomaban. Unos ojos rojos escarlata que penetraban los míos. Los huesos de la cara revestidos en una capa de piel putrefacta y endurecida que se plegaba similar al cuero. Me contaron que me hallaron por milagro, inconsciente con media pantorrilla atrapada en aquel agujero. Un empleado había oído ruidos y alertado a la policía. Desperté en una cama de hospital, a mi lado, mi tío, con una expresión igual o casi a la última que había visto la semana pasada. Yo no lograba salir del shock, cuando dos agentes de policía entraron con unas esposas, lo pusieron de espaldas contra la pared y se lo llevaron. Uno de ellos se sentó en mi cama a mi lado y me habló con voz aterciopelada. Sé que acabas de pasar por un gran trauma, pero necesitamos saber qué fue lo que pasó allí abajo. Pasé a relatarle la sucesión de los hechos de la manera más clara y específica que encontré. De todos modos no se lo creería. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué ocurrió? Pregunté acerca de mi tío. La cara del oficial se resistía a mostrar el torbellino de emociones que le atestaban sin éxito. Encontramos evidencia de un homicidio bastante antiguo dentro de la piscina donde casi te ahogas. Buscó algo en un maletín y me lo mostró. Eran las prendas que había logrado arrebatarle a aquella cosa. Pertenecían a una muchacha desaparecida desde hace 7 años. Su cadáver sigue perdido. Interrogamos a un empleado que contaba con experiencia en el negocio, que confesó que el sistema de desagote había sido puesto en marcha cuando aún había niños dentro. También hallamos un montón de otras prendas no identificadas todavía. Nos topamos nuevamente en un capítulo más del especial del mes de terror. Parece como si hubiera sido ayer desde que hacemos estos vídeos. Pero no quiero ponerme nostálgico, así que comienzo con mi historia. Gemelos traviesos. Pedrito y Juanito eran inseparables, no en vano eran hermanos gemelos y estaban entre los pocos niños de su edad que quedaban en el pueblo.
Hacía años que la gente había empezado a migrar a la ciudad, y los pocos jóvenes que permanecían en el pueblo lo hacían más por apego a sus mayores que por un deseo real de quedarse. Los padres de Pedro y Juan no eran la excepción, más de una vez se habían planteado hacer las maletas y arriesgarse a empezar una nueva vida en la ciudad, alejados de la monotonía del campo y el pesado trabajo de arar y sembrar los cultivos. Pero la idea de que sus hijos se criaran entre coches, humo y los peligros propios de las grandes urbes les frenaba. Aunque claro, eso también tenía su contra, los niños prácticamente estaban solos y no tenían muchos amigos con los que jugar. Los gemelos eran conocidos en todo el pueblo por sus travesuras, es normal a esa edad que los niños sean inquietos y más cuando se aburren por no tener amigos con los que correr y jugar, pero los pequeños no paraban con sus pillerías, y muchos ancianos del pueblo ya estaban hartos de ellos. Incluso, más de uno le había dado una bofetada a alguno de los gemelos o había ido con el cuento a sus padres o al cura, quienes a su vez ya les habían pegado más de un tirón de orejas. Su curiosidad no tenía límites, y aprovechaban cualquier despiste para colarse en la casa de un vecino o espiar por una ventana. Como en todos los pueblos, en el que residían los niños había un viejo huraño, uno de esos abuelos cascarrabias y con mal carácter al que pocos echan de menos cuando muere. Ese era el caso de don Vicente, que cuando falleció a los 75 años de edad, no dejó más que una sensación de alivio entre sus vecinos. Ya había protagonizado alguna pelea por sus terrenos con familiares y propietarios de las zonas colindantes, así que la noticia de su muerte no tuvo demasiado impacto en el pueblo. Aunque por supuesto llegó a oídos de los gemelos, que no dudaron ni un segundo que tenían que ir a investigar. Nunca habían visto un muerto, y su curiosidad fue tan grande que decidieron colarse en la casa de don Vicente cuando todo el mundo había salido del velatorio. Lo de todo el mundo es más un decir que lo que pasó realmente, porque salvo un par de plañideras aficionadas a llorar sin motivo aparente en cada funeral que se celebraba en el pueblo, incluso cuando casi no conocían al fallecido, prácticamente no fue nadie a presentarle sus respetos a don Vicente. Tal era el abandono del cadáver del anciano, que incluso faltando pocas horas para su funeral ni siquiera le habían metido dentro de su ataúd y aún descansaba sobre una mesa en mitad del salón de su casa. Pedrito y Juanito encontraron la casa vacía y las condiciones idóneas para saciar su curiosidad y ver al muerto sin que nadie les moleste. Con una total falta de respeto lo manosearon, le intentaron abrir los ojos y la boca, le movieron los brazos como si fuera una marioneta y le imitaron mientras se reían de él, pero un ruido en la finca les alertó. Corrieron hacia la salida, pero ya era demasiado tarde y, sin saber dónde ocultarse, se metieron en lo que creyeron un pequeño armario que estaba tirado en mitad del suelo del recibidor. La voz de dos hombres que reconocieron como el cura y un viejo herrero, con el que habían tenido problemas en el pasado, sonó acercándose al armario. ¿Quién ha dejado esto aquí tirado? No se puede ni pasar al salón. Ya me contarás cómo va a pasar la gente a presentar sus respetos a don Vicente, dijo el cura. Tampoco creo que fuera a venir nadie. Don Vicente se ha labrado a pulso una reputación de maleducado durante años y no creo que le llore nadie en este pueblo. No hables así, el hombre ya está esperando el juicio de Dios, que es el único que tiene el poder de juzgar sus actos, aseveró el cura. Ambos trataron de levantar el ataúd. Los niños, mientras los hombres hablaban, se habían escondido dentro por miedo, y se dieron cuenta de que ya estaba lleno. ¿Ves? Aún quedan buenos samaritanos en el pueblo, alguien nos ha facilitado el trabajo y ha metido a don Vicente en su caja. Llevémoslo a su descanso eterno, dijo el cura. Los niños escuchaban toda la conversación desde el interior del féretro, pero era tanto el miedo que tenían al cura y al herrero, que no quisieron revelar que en realidad eran ellos los que estaban dentro y quisieron esperar el momento adecuado para escapar. Nadie acudió al funeral de don Vicente, por lo que el cura, cansado de cargar con la caja y el supuesto muerto, decidió realizar una versión rápida de la misa y en 5 minutos ya había despachado la situación. Los niños, víctimas del calor y el aburrimiento, empezaban a sentirse muy cansados, y casi sin darse cuenta se quedaron dormidos. No pasaron más de 40 minutos cuando un ruido en la tapa del ataúd les despertó. Paletadas de tierra caían sobre la caja que ya había sido sellada, y ni las patadas ni los gritos de los gemelos parecieron alertar al anciano enterrador que era conocido en el pueblo por su solera. Los niños quedaron enterrados vivos y nadie parecía haberse dado cuenta. Los padres de Pedrito y Juanito se sorprendieron cuando estos no llegaron a la hora de la merienda, pero imaginaron que estarían demasiado entretenidos jugando, o que algún vecino del pueblo les había invitado a comer algo. Lo que ya les alarmó fue que anocheció y llegó la hora de la cena y no aparecían por ninguna parte. Entonces comenzaron a buscarles y preguntaron a todo el que se encontraban por las calles, pero nadie parecía haberles visto en todo el día.
Asustados llamaron a la Guardia Civil y una pareja de agentes se acercó a coordinar las labores de búsqueda. La madre recordó la muerte de don Vicente y tuvo la intuición de que los niños probablemente fueran a curiosear, pero allí no encontraron más que el cadáver del anciano sobre la mesa del salón. Los vecinos se alarmaron cuando encontraron al muerto aún sin enterrar y rápidamente llamaron al cura. ¿Cómo que no está enterrado? Yo mismo le llevé al cementerio y tuve que darle una misa a la que ninguno de vosotros fue. Eso es imposible, padre. Don Vicente aún descansa sobre la mesa de su casa. Pero el ataúd estaba lleno cuando lo enterramos. Si no fue a él, a quien hemos sepultado. La cara de miedo de la madre se reflejó al instante y, conociendo como conocía a sus hijos, intuyó que ellos eran capaces de haberse metido dentro del ataúd en una de sus travesuras. Por más prisa que se daban en desenterrar el ataúd, el tiempo parecía eterno para los habitantes del pueblo. Era tradición allí enterrar lo más profundo que fuera posible los féretros, de esta forma se podían sepultar en una tumba a varios familiares y se evitaban olores que se podían convertir en insoportables al visitar el cementerio en los meses más calurosos. Por este motivo llevó varios minutos remover suficiente tierra como para poder abrir el ataúd. Lo que encontraron allí dentro fue un espectáculo escalofriante. Los niños habían muerto asfixiados, pero no sin antes luchar por sus vidas intentando escapar. Se habían destrozado las uñas de las manos arañando la madera, y sus pequeños cuerpecitos estaban cubiertos de sangre. En plena desesperación habían tratado de romper la caja a golpes y se habían lastimado entre ellos y, probablemente fruto de la misma desesperación, habían acabado peleándose como animales acorralados, de modo que podían verse marcas de mordiscos y arañazos en los cadáveres de los gemelos. Espero que estén disfrutando el especial de esta ocasión. Nuevamente yo traigo una genial historia que espero que les guste. Recuerden compartir el video, para que hagamos que más personas se caguen del susto. Comienzo. Ellos se lo llevaron. Recuerdo mi vida como una película, y la cuento como tal, una película que tuvo un final prematuro e inesperado. No lo digo por haber muerto obviamente, de ser así no estaría contando mi historia. Tal vez hubiese sido mejor morir. Tal vez. Llevaba una vida normal, tenía 15 años y un prometedor futuro, buenas calificaciones, una novia a la cual amaba, un pequeño hermano al cual adoraba. Podía decir que llevaba una vida feliz, mis padres me amaban mucho y confiaban mucho en mí, por lo cual no contrataban niñera para cuidar a mi hermano que solo tenía 3 años. Muchas veces en sus agitadas vidas, debían salir de un momento a otro y yo era responsable de cuidar la casa y lo que en ella sucedía. Acababa de pintar mi habitación, odiaba con todo mi ser el asqueroso color blanco en que estaba sumida, no sé por qué será que odio ese color, me irrita ver mucho blanco en una sola habitación, tal vez será porque no expresa nada, o por su claridad que me genera un dolor de cabeza descomunal. En fin. La pinté de un tono de azul que la hacía parecer con más vida, aunque mi color favorito es el rojo. Mi padre me dijo que no se vería bien, le discutí por unos minutos diciéndole que era mi habitación y podía decidir sobre ella, a lo que respondió, es mi casa y en ella se hace lo que yo digo. Contra un argumento así, no había caso discutir, así que solo la pinté de azul. No era un mal color y estuve bastante conforme con el resultado. Recuerdo muy bien esa noche, mis padres irían a una cena organizada por el trabajo de papá, solo adultos, así que, como en otras ocasiones yo debía cuidar a mi hermano, mientras ellos volvían no sería problema, él quedaría durmiendo y yo podría ingresar a leer historias de terror en la web como lo hacía generalmente en estas ocasiones. Mis padres salieron cerca de las 10 de la noche, obviamente volverían de madrugada. Aún estaba en mi computador, eran cerca de las 3 de la mañana cuando escuché el primer ruido, unas especies de pisadas, como si algo o alguien muy pequeño y rápido corriera por la planta baja de mi casa. Era ahí donde se encontraba mi hermano. Asustado quise convencerme de que solo era mi imaginación, pero lo oí nuevamente y esta vez acompañadas de unas risas agudas que me estremecieron. Fue ahí cuando quedé paralizado, quise estirar la mano para prender la luz, pero el miedo no me permitía moverme. ¿Qué tal si ese algo me escuchaba? ¿Qué tal si ya sabía que yo estaba aquí? Me tranquilicé un momento, y cuando por fin pude moverme prendí la luz de mi habitación. Me obligué a pensar que era solo la sugestión por leer historias de terror a estas horas de la madrugada.
Eso quería pensar. Todo estaba nuevamente en orden, mi corazón estaba volviendo a su latido normal, entonces fue cuando lo que pensé que solo pasaba en la televisión, me sucedió. La luz comenzó a parpadear. Estaba aterrado de que ésta se apagara y me quedara solo con la luz del monitor, pero algo peor sucedió. Se fue la luz. No sé si fue solo en mi casa, en mi calle, o en todos lados, y jamás supe eso, en ese momento solo pensé que la linterna y velas estaban abajo. Ahí donde había oído esos pasos y risas escalofriantes. Luego de unos minutos en las penumbras, me armé de valor y emprendí el viaje hacia las escaleras y las bajé rápidamente, sin pensar en nada más que en ir a toda velocidad. Cuando en cosa de segundos bajé las escaleras, miré rápidamente hacia todos lados con un miedo incomparable. Me alegré de no ver nada y pensar que solo fue mi imaginación. Me alejé rápidamente de la escalera y caminé hacia la cocina, que era donde mamá guardaba las velas, las encontré, y también la linterna que utilicé para buscar algo para prenderlas. Entonces fue cuando lo sentí claramente, no podía ser mi imaginación, esa cosa estaba ahí, acababa de entrar en la habitación de mis padres donde mi hermano dormía, tenía que ir, no sabía cómo pero debía ir. La habitación solo estaba a unos 5 metros de mí, estaba paralizado pero mis piernas se movían casi por sí solas, en cosa de lo que parecieron varios minutos llegué a la habitación, y la puerta se cerró tras de mí. El miedo me invadió cuando apunté la linterna a mi hermano y eso. Estaba sobre él, mirándolo fijamente. Era grotesco en todo el sentido de la palabra, su cuerpo era pequeño, aún más que el de mi hermano, sus costillas estaban pegadas a su piel como si jamás hubiera probado un bocado en su vida, su espalda estaba arqueada de una forma que me pareció dolorosa solo verla, sus extremidades. 8 para ser exactos, lo hacían parecer una especie de simio con 2 pares de brazos más, tenía 5 dedos, pude notarlo cuando acariciaba la cara de mi hermano. Del pánico dejé caer la linterna. Y lo que sentí al ver lo que la linterna alumbraba es indescriptible. No era uno, eran al menos una docena de esas cosas que me miraban con sus ojos negros y sin párpados, mientras sonreían con esas bocas aterradoras de oreja a oreja, literalmente, una boca enorme con una infinidad de dientes afilados. Intenté correr, pero esas cosas se abalanzaron sobre mí con una gran fuerza, dejándome inmóvil en el piso boca arriba. Entonces, el que estaba sobre mi dormido hermano se lanzó en mi pecho. Su peso no era superior al de un gato, aunque sus patas esqueléticas eran dolorosas de sostener. Esa cosa subió por mi cuerpo hasta llegar a mi pecho, con un gesto de superioridad me observó detenidamente mientras acariciaba mi rostro, el pánico era todo lo que podía sentir, de un momento a otro dejó de acariciarme y desvió su atención como si algo le molestara, intenté escapar, pero los demás no dejaban que moviera mi cuerpo, su fuerza era extraordinaria para sus cuerpos diminutos, supe inmediatamente que no podría salir vivo si intentaba algo. El que estaba sobre mí le hizo una seña con la cabeza a los otros, y un par de ellos subieron a la cama con mi hermano. Aún así no podía zafarme, esa cosa pronto me miró y levantó uno de sus dedos, lo llevó a su boca y lo siguiente que oí salir de su boca con una voz aguda y tétrica fue: «Shh, no querrás despertar al bebé, ¿o sí?» Luego de esto le hizo un gesto a los demás y se abalanzaron sobre mí. Lo siguiente que recuerdo es el hospital, y a mi madre llorando a mi lado. La policía, mi madre y los psiquiatras me han preguntado muchas veces qué pasó esa noche, y yo solo les respondo: ellos vinieron. Ellos se lo llevaron. Ellos no querían despertarlo. La última vez que mi madre me visitó fue hace 2 años, 7 meses, 2 semanas y 4 días. Su pregunta fue la misma que me hace cada vez que viene. ¿Qué hiciste con tu hermano? Intenté salvarlo. Pero ellos vinieron. Ellos se lo llevaron. Ellos no querían despertarlo. Sin esperar nada más se fue, y no ha vuelto. Yo vivo cada día de mi vida desde hace 4 años pensando en esa noche, en esa cosa que se llevó a mi hermano. Ahora estoy condenado en esta habitación y su asqueroso color blanco. Y bueno amigos, como todo lo bueno, esto tiene que terminar. Así que nos vemos en la próxima edición de Creepypastas no tan conocidos del mes del terror, en unos 15 días más. Sin más, espero que comenten, puntúen y se suscriban si quieren más de este estilo de videos.
Recuerden que aún falta terror extra y sin más, nos vemos en el próximo video. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Reflejo. Me preocupé cuando extendí 2 de mis dedos y mi reflejo solo extendió 1, pero no me asusté hasta que vi lo que mi reflejo señalaba.